Evangelio de Juan en el capítulo 11. Solamente antes de comenzar a leer quiero decir unas palabras. Imagínese usted, hermanos, cuán importante es para el Señor Jesucristo, para Dios, la salvación del alma de las personas. Cuán importante, piense un poquito. Cuán importante es la salvación del alma de las personas. Imagínese Jesucristo dejando su trono, venir a este mundo, sabiendo que iba a sufrir, que iba a ser atormentado, una muerte tormentosa, derramar su sangre, morir, y resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, y todo lo hizo para la salvación del alma. El Señor no murió o no sufrió para la salud física, que sí es importante, por supuesto, y el Señor, cuando oramos por los enfermos, el Señor escucha y sana, y amén, gloria a Dios por ello, y Él es bueno y es misericordioso y se compadece de los enfermos. Pero lo más importante para Dios es la salvación del alma, porque si una persona sana hoy, pasan unos años, meses, días, no sé, muere, y si no tiene la salvación se va al infierno. Y la salud de nada le sirvió, la disfrutó un poquito, unos días, unos años, no sé, y después muere y va al infierno. Hoy en este momento, todos estamos aquí, estamos viviendo este momento, pero este momento pasa. De rato vamos a estar otra vez aquí en la tarde, y la tarde pasa, y vamos a llegar al lunes, y los días pasan, los meses pasan. ¿Y qué es lo más importante para el ser humano? Tu salvación y mi salvación. Porque así como pasa el día de hoy, pasa el día de mañana, pasan los meses, pasan los años, pasan los días, y se llega el día de la muerte. Y sin Cristo es el infierno eterno. Pero con Cristo tenemos la esperanza gloriosa de estar con el Señor por toda la eternidad, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Palabra del Señor. Vamos a ver algo aquí, hermano, en la Escritura, donde el Señor hizo algo que como humanos nos parecería extraño. Si me lo hiciera a mí, o si me sucediera a mí, pues tal vez me molestaría. Y yo no dudo que estas personas se hayan molestado, pero tenía un propósito, y eso es lo que vamos a ver, ese propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que las personas creyeran, para que las personas se salvaran. Creyeran en Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar nuestras almas. No hay otro medio, no hay otro camino para ir al cielo, solamente Jesucristo. No es la religión, no es la denominación, no es la iglesia, no es absolutamente nada en este planeta, sino solamente Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, que todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí, y es a través de la Biblia, el principal propósito es que las personas crean que Él es el Salvador, y que solamente a través de Él podemos llegar al cielo. Que las personas crean. Desafortunadamente, personas, vamos a ver aquí que desafortunadamente, tristemente, ni viendo eso le creyeron. Más bien querían matarlo, y pues lograron de matarlo, pero Dios tenía un plan a través de todo eso también. Aún de la muerte del Señor Jesucristo, Él tenía un plan. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 27. Luego vamos a orar al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Así es de que vamos a leer. Yo comienzo leyendo, síganme con sus ojos, y vamos a terminar en el versículo 27. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo.
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta ahí la lectura, hermano. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor, porque usted está aquí con nosotros. Gracias por esta Biblia que tenemos, por su palabra. Gracias porque usted nos ha dado vida, porque tenemos salud, porque podemos reunirnos aquí y leer su palabra, escuchar, Señor, estas palabras que voy a estar compartiendo con mis hermanos, que son para mí también, Señor. Padre, ayúdenos a entender, a comprenderlas y a ponerlas en práctica en nuestra vida, Señor. Padre, gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias porque usted estuvo dispuesto a dejar su trono, dejar su lugar, dejar su gloria y venir a este planeta para sufrir, morir por nosotros. Y gracias, Señor, porque un día alguien nos predicó de su palabra, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, nos convenció del pecado y nos dimos cuenta de nuestra condición y pedimos perdón y aceptamos a usted como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque nos dio la salvación, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos iluminó para creer en su palabra, creer que usted es real, creer que su reino, el cielo es real, que todo esto va a pasar, pero tenemos la esperanza que un día estaremos con usted por toda la eternidad. También creemos, Señor, que el infierno es real y que las personas que rechazan a usted van para allá. Señor, a menos de que se arrepientan y Señor, nosotros somos esas personas que usted ha dejado aquí en la tierra para que seamos de testimonio para ellos, Señor, para que le conozcan, para que no se pierdan, Señor. Úsenos, Padre, y gracias por su amor, por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En los primeros versículos, hermanos, que leemos ahí, en el versículo del 1 al 3, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo eso? Ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, versículo 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Era un perfume muy caro, muy costoso. Y dice que ella fue la que había ungido los pies del Señor con ese perfume, y se los secó con los pies, se los enjugó, los secaba con sus cabellos. Dice que estas dos hermanas, en versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Ahora, hermanos, Jesucristo, cada vez que iba a visitarlas, porque Él iba a visitarlas, por favor, hermanos, ahí más atrasito en Lucas, quiero que veamos en el capítulo 10 rápidamente. Lucas 10, en una ocasión el Señor está ahí en su casa con ellas comiendo. Quiero que lo veamos porque es importante, parte para el mensaje. En el capítulo 10, versículo 38 al 42, dice que aconteció que yendo de camino, el Señor Jesucristo, estamos ahí, hermanos. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Yo no sé si sería la primera vez que Él les visitaba, que Él llegó ahí, no lo sé, ¿verdad? Pero dice que iba de camino, llega ahí, y Marta le recibe en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, María estaba más interesada en escuchar las palabras del Señor Jesucristo que en atenderlo, que hacer cualquier otra cosa. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En sus palabras, no le voy a quitar eso que ella ha decidido hacer, de estar aquí escuchando mi palabra. Eso fueron la respuesta que el Señor Jesucristo le da a Marta. Marta estaba muy afanada con muchos quehaceres. Entonces, hermanos, Jesucristo llegaba a la casa de ellos, lo atendían de lo mejor. Marta pues estaba corriendo, ¿verdad? Que pues no, yo creo que si los apóstoles estaban ahí, de seguro que estaban ahí. De hecho, déjala que el Señor no la moleste, déjala que nos sirva, nos va a preparar de comer y todo eso, ¿verdad? No tenía nada de malo, pero María había escogido la mejor parte, que era estar escuchando la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, el punto, hermanos, es que lo atendían de lo mejor, lo recibían, lo atendieron de lo mejor, había mucha confianza, y entonces, por esa confianza que ellas tenían en el Señor, cuando su hermano está muy enfermo, dicen ellas: el que amas está enfermo. El que amas, o sea, no es cualquier persona. El que amas está enfermo. Como diciéndole: Señor, pues acuérdate, ¿verdad? Nosotros te hemos recibido bien, siempre te hemos tratado bien, y tú amas a Lázaro y está enfermo. Así que Marta y María pensaban que inmediatamente el Señor Jesucristo iba a regresarse con el mensajero, porque le enviaron un mensajero a decirle que Lázaro estaba enfermo. Yo no sé qué iría el mensajero, de seguro en un caballo, y pensaban que el Señor Jesucristo inmediatamente: pues mi amigo Lázaro está enfermo, a ellos me han atendido muy bien, y al subirse al caballo, vamos para sanar a Lázaro porque está enfermo. ¿Y qué es lo que el Señor hace? ¿O cuál es, hermanos, la decisión de Él? Quedarse 2 días. Y se quedó hasta que Lázaro murió, oiga.
Y nosotros como humanos, hermanos, oiga, pues es una sorpresa y en lugar de venir corriendo a sanar a Lázaro, se quedó ahí, tranquilo, se quedó y no hizo absolutamente ni un movimiento por regresarse. Me imagino que ese mensajero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Pues no dijo nada. Y yo me regresé, ¿verdad? Ya le avisé, ya leí la noticia, yo no sé si sería un criado de ellos porque eran gente muy bien acomodada, esta familia. Sería un criado de ellos, tal vez, pero regresa sin el Señor. Y eso debe de haber sido de mucha sorpresa para María y para Marta. Y hermanos, pareciera como que a estas dos hermanas como que hubo un disgusto en ellas, lo vamos a ver más adelante, pareciera como que se disgustaron, hubo un disgusto en las hermanas, y no lo dudo, hermanos, porque eran humanas igual que usted, igual que yo. Por eso yo dije en un principio, hermanos, si yo llamo al Señor, tengo mucha confianza con Él, digo humanamente que el Señor anduviera como en su cuerpo de carne, y yo tengo tanta confianza con Él. Él ha estado en mi casa, lo hemos atendido de lo mejor, y ha comido con nosotros, y vemos que nos ama, y se enferma mi esposa o viceversa, ¿verdad? Y entonces uno lo manda a llamar con alguien, y el Señor no viene, como que no le importó, como que no le dio la menor importancia, no le importó, se quedó allá. Y Lázaro enfermo, está muy enfermo, se pone grave y se muere, y el Señor no llegó. Tenía 4 días ya en el sepulcro Lázaro cuando el Señor Jesucristo llega, oiga, pues como diciendo, ya para qué, ¿verdad? Y humanamente hablando, nosotros decimos, pues ya no hay remedio, ya está en la tumba. ¿Ya para qué? Ya no. Y veamos, hermano, por ejemplo, en el versículo 20, el pasaje que leímos hace un momentito, dice, entonces María cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. No sé por qué se haya quedado en casa, porque no, pues uno no puede saber el pensamiento de María, pero no salió. Y Marta dijo a Jesús, o sea, Marta sale, María no sale, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vea como que parece como que es un reclamo. Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no habría muerto. Porque humanamente, hermanos, pues ¿qué pensamos? Ya no hay remedio, ¿ya para qué? Si tú hubieras venido, mi hermano no habría muerto. Ahora, ¿por qué Marta dice, si hubieras venido, mi hermano no habría muerto? Porque el Señor había hecho muchas sanidades, hermano. Muchas sanidades a muchas personas. Había sanado. Y entonces, pues ellas esperaban que el Señor Jesucristo llegara y lo sanara. Pero ya muerto, pues ya no hay remedio para ellas, hablando humanamente. Así que Marta reclama. Inmediatamente hace un reclamo, ¿verdad? Aunque María también lo hizo, pero después, en el versículo 32, verso 32, ahí mismo en ese pasaje, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vea que María como que era una persona más entregada a Dios, como que tenía más temor del Señor, pero como quiera le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y hermanos, hay que tomar en cuenta que Lázaro era hermano de ellas. ¿Qué hubiera usted sentido, verdad? Que un hermano suyo que usted aprecia mucho, que usted lo quiere mucho, lógico, es su hermano, y está muy grave y usted tiene tanta confianza con el Señor y usted le pide al Señor, Él está hablando humanamente, está presente en el planeta humanamente, ha estado en su casa, usted ha comido con usted y todo, y su hermano está muy enfermo y lo llama que venga y el Señor no viene y se queda allá. Se siente defraudado una persona, ¿verdad? Me sentiría defraudado. Ellas, hermano, les dolía verlo muy enfermo, les dolía ver a su hermano enfermo. Y luego
que muera. Lázaro murió y el Señor nada que no llegaba. Ellas estuvieron angustiadas por la enfermedad de Lázaro, por supuesto, porque mandaron a llamar al Señor sabiendo que en el Señor había la solución al problema. Están angustiadas, mandan a alguien para avisarle y traerlo, y el Señor no vino. Estaba yo viendo en los versículos anteriores del capítulo 10, pareciera ser como que el Señor no estaba muy lejos, hermano. Estaba, por decir, como de aquí a Hickory más o menos. Caminando, si ellos acostumbraban a andar a pie caminando, pues eran, digamos, no sé cuántas horas se pueden hacer de aquí a Hickory. Tal vez era un poquito más retirado, pero más o menos. Entonces, pues si el hombre fue en caballo, no sé, 1 hora y media, 2 horas, tal vez. Entonces, ir a traer al Señor, vamos a decir 4 o 5 horas, ya era para que el Señor estuviera de regreso con ese mensajero, si acaso había ido en caballo. Pero el mensajero regresa solo y el Señor no llega. Lázaro se muere, están 4 días ya en el sepulcro y apenas va llegando el Señor. Como que es un poco, ¿verdad?, desesperante. Vemos el versículo 17. Ahí mismo, por favor, hermanos, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, cuando el Señor Jesucristo llega, ya tiene 4 días, al grado de que, le dicen que las hermanas que ya hiede, ya huele, ya está, el cuerpo ya está pudriéndose. Ahora, ellas, hermanos, ellas tenían la seguridad que el Señor lo podía haber sanado. Porque el Señor había hecho muchos milagros, había sanado ya a muchas personas. Entonces ellas tenían esa confianza. Y ellas, o ellos, hablando de Lázaro también, amaban mucho al Señor Jesucristo. Había estado, como lo dije hace un momento, habían estado muchas veces con ellas en su casa, lo atendían de lo mejor. Y cualquiera diría: ¿y por qué nos hizo esto? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Cualquiera diría: ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos defraudó de esta manera? Ya mi hermano murió, ya no hay remedio, está sepultado, el cuerpo está podrido o se está pudriendo. Ya no. Y llega el Señor ya cuando está muerto y humanamente ya no había remedio. Y pues da la impresión de que al Señor no le importó en lo absoluto. Vea lo que dice el versículo 6, ahí en el capítulo 11, dice: cuando el Señor Jesucristo oyó por el mensajero que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí se quedó. Ahora, el Señor, hermanos, tenía un plan divino, algo mucho más importante y muy superior a la sanidad o que la sanidad del cuerpo. Algo mucho más importante, más superior. Vea lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El punto principal aquí, hermano, que quiero que veamos, hermano. Tu vida, que fue salvada por el Señor Jesucristo, está salvado para la honra y para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria? Entonces tenemos que tener siempre esto presente. Si tú estás caminando por este planeta y eres salvo, tienes el Espíritu Santo, Dios te ha dejado aquí para la gloria de su nombre, para honra y gloria de Dios. No estamos aquí, hermano, nomás porque estar. No. Cada cosa que hacemos, cada paso que damos, tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor aquí, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, Ahora, vea lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Los amaba? Sí, los amaba. Así también, hermanos,
como nos ama a nosotros. De la misma manera. Ellos eran personas muy especiales para el Señor Jesucristo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que los amaba. Los amaba. Los amaba. ¿Y nos ama a nosotros también? Sí. ¿Ellos eran personas muy importantes para Él? Sí, eran personas muy importantes. Así como también lo somos nosotros, personas muy especiales para el Señor Jesucristo. Y Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Pero para llevarnos a lo mejor, a veces tiene que tratar con nosotros. A veces tiene que disciplinarnos. Tendrá que pasarnos por situaciones que no nos gustan muchas veces. Muchas veces no nos van a gustar las cosas que están pasando en nuestra vida. Marta y María pasaron por un trago amargo, por una situación difícil, sí. Y pareciera como que el Señor no le importó, pareciera como que el Señor les dio igual. Pero no le daba igual. Él tenía un propósito mucho más superior que ir a sanarlo, hermanos. Un propósito, hermanos, glorioso, mucho más superior que simple y sencillamente sanarlo de la enfermedad que él tenía. Algo mucho más importante. De la misma manera, hermanos, a nosotros cuando nos pasan cosas que no nos gustan, Dios tiene un propósito en tu vida. Porque te ama. Y porque Él quiere lo mejor para ti. Pero en ocasiones tendrá que pasarnos por situaciones que no nos gustan. Pero Él tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Tiene un plan perfecto para nosotros, hermanos. Y Él quiere llevarnos a ese plan perfecto que Él tiene preparado para ti y para mí. Pero a veces, hermano, no nos va a gustar, pero Él tiene que pasarnos por esas situaciones adversas que aunque no nos gusten, pero lo que Él quiere es llevarnos al plan de Él, al plan que Él tiene para nosotros. Y va a depender de nosotros si vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos o vamos a vivir, hermanos, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dependiendo de nosotros, si somos rebeldes a Dios, Dios va a tener que tratar con nosotros para que lleguemos ahí. Usted sabe, hermanos, cómo el padre disciplina al hijo. A menos de que el hijo no le interese al padre, pues no lo va a disciplinar. Pero si a ti te interesa tu hijo, a mí me interesa mi hijo, cuando están pequeños pues vamos a tratar de enderezarlos, disciplinarlos. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para ellos, ¿verdad que sí? Amén. Así Dios, hermano, nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros y quiere llevarnos a un plan que Él ya tiene establecido para nosotros, algo que Él ya lo vio desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiéramos. Pero si nosotros queremos salirnos del camino e irnos por otra parte, va a tener que tratar con nosotros de una manera dura que nos va a doler, no nos va a gustar, pero lo está haciendo por el bien tuyo y por el bien mío. ¿Me explico, hermanos? Así, hermanos, que Dios tiene un propósito muy importante en nosotros, en nuestras vidas. Y como dice la palabra de Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la buena obra, Él comenzó en ti y en mí una buena obra, pero Él la va a perfeccionar hasta que lleguemos al cielo. Va a estar trabajando con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Así de que tenemos que tener en mente que cuando estamos pasando por situaciones que no nos gustan, que nos duelen, que nos angustian, date cuenta, si eres hijo de Dios, es que Dios está pasándote por una situación para enderezar tus pasos, mis pasos, para que lleguemos a lo que Él quiere o a donde Él quiere que lleguemos. Versículo 7 dice, luego, estamos ahí, hermanos, en Lucas 11, versículo 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. El Señor, hermano, ya sabe que Lázaro murió, ya murió Lázaro. Ahora sí vamos para allá. Ya se murió, vamos para allá. Decide ir. ¿Por qué, hermano? Porque al Señor nada le sorprende, nada. Él lo sabe todo, lo sabía todo y nada le sorprendía. Veamos el versículo 11, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero el Señor estaba hablando de la muerte, no de que está dormido, mas voy para despertarle, voy para resucitarlo.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ya murió, está muerto. Y pues humanamente decía, bueno, entonces ¿para qué vamos ya? Si ya Lázaro se murió, pues ¿a qué vamos, verdad? Pero vamos a ver, hermanos, lo importante del propósito de Dios para que crean en Jesucristo. Versículo 19, hermanos, por favor, ahí, versículo 19 dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Había muchos judíos ahí, muchos de los judíos que habían venido, estaban ahí en esa reunión, había mucha gente. Versículo 42 dice, dice: yo sabía que siempre me oyes, hablando del Señor Jesucristo con el Padre, pero lo dije por causa de la multitud. Había una multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Que tú me has enviado. Versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué sucedió con ellos? Creyeron en él, hermanos. Creyeron en él. Capítulo 12, ahí en la siguiente página, en el versículo 9 al 11, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, no solamente al Señor, sino querían matar a Lázaro también. Porque a causa de él, o sea, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Podemos ver, hermanos? Sí, claro que sí, ¿verdad? El propósito del Señor, de lo que Él hizo, se quedó allá. ¿Qué era lo que el Señor quería? Que Lázaro se muriera. Pero Dios tenía un propósito. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, si nosotros estamos en Cristo, Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, que todo lo que nos pase, nos guste o no nos guste, es porque Dios tiene un propósito, un plan para nosotros. Si quiere enderezar nuestros pasos, amén, puede ser. Si quiere Él disciplinarnos por alguna razón, amén, puede hacer de esa manera. Lo que sea, lo que el Señor esté haciendo. Porque, hermano, la disciplina no nos gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? No nos gusta, no es nada bonito. Pero si es así, tengamos esa mente positiva de que Dios está obrando para mejorar mi vida cristiana, para que me santifique, para que me acerque más a Él, para que le busque más, para que sea una persona, un mejor cristiano. El versículo 10, hermano, me llama la atención y me da tristeza. Qué triste, hermano, dice: pero los principales sacerdotes, de ahí del capítulo 12, acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, qué dureza de corazón, hermano. Ellos se dieron cuenta de lo que había sucedido y, hermano, dijeron, no solamente al Señor Jesús, a Lázaro también. ¿Cuál era la razón? Porque muchos de los judíos se estaban apartando de su religión. Entonces, a ellos lo que les importaba era su religión, no les importaba la salvación del alma. Ahora, veamos el versículo 15 en el capítulo 11, hermanos. También, hermanos, el propósito de Dios no era solamente para los judíos, para que creyeran en Él, sino también los que estaban con Él, los apóstoles. Dice el Señor: y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. O sea, me alegro por ustedes, por los discípulos, los apóstoles, los que estaban cerquita de Él, los 12, vamos a decirlo así. Dice, me alegro que haya muerto Lázaro, porque voy a ir a resucitarlo y yo quiero que ustedes vean eso. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Entonces, hermanos, vemos el propósito. Vamos a ver el versículo 23 y 23 al 26. Dice,
Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, el propósito para sus discípulos, los apóstoles, propósito para María, para Marta, para Lázaro aún, que resucita y después él tiene que haberse dado cuenta. Para los judíos, para toda la multitud que haya estado ahí rodeando en ese momento, en ese lugar, el propósito del Señor para que toda esa gente creyera y fuera salva, hermanos. Propósito divino del Señor Jesucristo. Mire, hermanos, eso que hace en el versículo 27, el Señor le pregunta a Marta, en el 26 dice, ¿crees esto? El versículo 27 dice esta Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella dice, sí, Señor, yo he creído, yo he creído. Este tiene que ser un sentir, hermanos, en lo íntimo de la persona, la cual viene del corazón y sale por la boca. Señor, lo podemos visualizar en nuestra mente de que el Señor es real, está sentado en su trono. Lo podemos creer con todo nuestro corazón que esto es la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Señor. Cuando Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, esa confesión salió de su corazón, viene del corazón, salió por su boca, y eso es lo que vale, hermanos, para la salvación del alma. Eso es lo que vale para la salvación del alma. No es bautizarse, no es pasar al altar sin que el corazón esté dispuesto, sin que ese corazón haya creído de verdad, porque esa confesión, hermanos, la hace Marta, la hace Juan el Bautista, la hace Pedro, la hacen los discípulos y la hace cada persona que ha sido salvada y que está ya con el Señor. La persona religiosa se muere en esa condición y igual se va para el infierno. Pero tenemos que creer en el corazón, con todo nuestro corazón, de que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que Él es el que vino a este planeta, que Él fue el que murió y que Él es el creador de todo lo que existe, creador de nosotros, creador de todo el universo, y que en este momento que tú puedas visualizar con tu corazón, con tu mente, de que Él está sentado a la diestra del Padre en su trono, hermanos. Si tú crees eso, eres salvo. Si no crees eso, aún no eres salvo. Aún no eres salvo. No importa qué tan religioso seas, no importa cuántos años tengas de bautizado, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, si tú no crees en tu corazón de que Jesús es Dios, de que Jesús se levantó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, si tú no lo crees en tu corazón, no eres salvo. Y cuando uno lo cree, hermanos, uno lo confiesa. Y lo confiesa no solamente aquí en el altar o aquí en la iglesia, lo confiesa uno donde quiera que uno esté y con quien quiera que estés. No importa que sean familiares, no importa aunque se te arrugue la cara, pero vas a sacarlo por tu boca, porque tú no quieres negar al Señor Jesucristo y tú quieres la salvación para aquellas personas. Cuidado, hermanos, y nos avergoncemos del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que se avergonzare de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros. Veamos, hermanos, en Mateo, en el capítulo 16, por favor, hermanos, Mateo capítulo 16. El Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, les dice, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, otros o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, o Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vea lo que le responde el Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Simón, feliz, dichoso Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso Pedro lo recibió de revelación de Dios el Padre se lo puso en su corazón para que lo confesara, lo dijera. Y hermanos, eso es lo que Dios el Padre hace cuando uno se arrepiente, uno dice, de verdad soy un pecador, yo necesito pedir perdón, necesito arrepentirme, porque el Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado, y cuando reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón, y entonces Dios el Padre, hermanos, pone eso en nuestro corazón para confesar a Jesús, a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, reconociéndolo que Él es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Cuando una persona cree así, es por la revelación de Dios. Y hermanos, y eso tiene el valor de la salvación. La sabiduría, da la sabiduría para confesarlo. Juan el Bautista, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, hermanos, confesando al Señor Jesucristo como el que nos limpia de todo pecado, el que moriría por nosotros. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, en otras palabras, he confesado, he predicado, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y la misma confesión, hermanos, algo muy similar, confesando. Ahora, a muchas personas, vamos en el capítulo 12 y ahí termino, muchas personas tristemente los vence el orgullo, los vence la religión, la religiosidad, y se aferran a su religión, a su orgullo. Y vean lo que dice, hermanos, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. A pesar de todo, creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Aunque habían creído, decían, bueno, sí es muy probable que sí sea, pero no lo confesaban con su boca. Para no ser expulsados de la sinagoga, preferían permanecer en la religión, seguir siendo religiosos, y luego dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Interesante, hermanos. Dice que estas personas preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y espero que aquí no haya ninguno. Y si hay alguno, es tiempo de que te arrepientas. Porque si preferimos la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios, pues estamos bien perdidos, hermanos. Estamos perdidos. Tiene que ser más importante el Señor para nuestra vida. Que sea Dios, hermanos, en tu vida, en mi vida, lo más importante. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor,
por su amor, por su misericordia, por su palabra. Y gracias, Señor, porque usted tiene un propósito para nuestra vida. No importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo en nosotros, nos guste o no nos guste, pero gracias, Señor. Ayúdenos a ser entendidos, a ser obedientes, a entender, Señor, qué es lo que usted quiere, por qué usted está permitiendo lo que esté permitiendo. Y, Señor, poner atención y enderezar, Señor, las cosas que tengamos que enderezar. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.